Última Conexión presenta en la próxima hora de Polar, la otra noticia, con Juan Miranda en Polar Comunicaciones. Estamos al aire a esta hora ya de la tarde. Tarde, sí, todavía tenemos luz natural en Magallanes, en Punta Arenas. Esto lo contamos para la gente que nos ve de lejos, en alguna otra parte, en alguna otra latitud a través del internet, para Chile y para el mundo. Ahí estamos en el Polar, radiopolar.com. A ver, acá. 7 grados tenemos en este momento en la ciudad. Ya con eso basta y sobra como para sentirnos dichosos y felices. Más no podemos aspirar en esta fecha. Vienen jóvenes nuestros para conversar acerca de un tema siempre sensible, la pobreza. ¿Cómo vamos a derrotar la pobreza? Es una lucha constante. Yo siempre he dicho de que ese es un flagelo. Que pasen los gobiernos que pasen, probablemente las brechas se acorten, no se acorten, bajemos un porcentaje, algunos puntos más o menos, pero la pobreza tiene que existir. ¿Por qué? Porque es la materia para que los gobiernos vendan un discurso, de alguna manera. Ahora es cómo bajamos esos índices de pobreza y cómo las hacemos más atendibles y cómo las hacemos para la gente que vive esta situación más amigable y que la puedan sobrellevar de la mejor manera posible. Y hay gente que trabaja en eso, fíjese. Pero antes, déjeme decirle algo. Porque el sueño de la casa propia ahora es toda una realidad. Todo es posible en los tiempos actuales. Próximo loteo, Manuel Aguilar, para lograr el bienestar que su familia merece, en más de 70 metros cuadrados de moderna construcción. Miranda Dobson Propiedades, en Chiloé 755, acá muy cerquita, Avenida Colón, en pleno centro de la ciudad de Punta Arenas. Ferretería Prat, todo para la casa, para arreglar la casa, para construir, lo tiene Ferretería Prat, en pintura, en maderas, en plancha, en pisos flotantes, en vinilos, en cubrepiso, en herramientas, todo lo que sea necesario. En Prat 2573 y en Mardones 0995, dos direcciones en los barrios de la ciudad. Y también estamos junto a Hostal Azoy, que está en el corazón mismo de la ciudad de Puerto Natales, en Esmeralda 1367, ahí está Hostal Azoy. Puede consultar también reservas @azoyhostal.cl por si usted quiere tener algún otro antecedente. Ahora se acerca fin de mes, otro largo fin de semana, así que si usted quiere arrancarse a Puerto Natales a vivir un momento grato, lo puede hacer y arribe, acérquese a Hostal Azoy. Con ello nos acompañamos. Y nos acompañan acá para hablar acerca de esta materia la directora regional de la Fundación Superación de la Pobreza, Carola Tapia. ¿Cómo está, Carolita? Hola, muy bien, gracias. Fuerte y claro se escuchó Carola. Como si estuviera arengando unas huestes ahí en la Plaza de Armas, más o menos. Por supuesto. De eso se trata. Y a eso vinimos. A eso. Y dos jóvenes profesionales del Servicio País. Uno de ellos es talquino, de San Javier, me dice, de Talca. Me acordé de Ranger, de Talca. Lindo, me gusta el Ranger. Pablo Roja está con nosotros. Pablito, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. San Javierino. San Javierino. Sí, al lado de Talca. San Javier, Talca. ¿Cuánto me demora? 20 kilómetros. 20 kilómetros. Sí, como aquí al aeropuerto. 20 minutos. Sí. ¿Ya? Poquito. Eso es. Y le acompaña un magallánico y dice, no, yo soy de acá, Gustavo de la Barra. ¿Cómo, Gustavo? Gustavo. Muy bien. Me alegro. Bueno, ustedes conforman esta Fundación Superación de la Pobreza y vamos a hablar con todos para ver cómo se trabaja. ¿Cuál es el objetivo? Me imagino que, obviamente, como su nombre lo expresa, tratar el tema de la pobreza. ¿Desde qué ángulo, desde qué visión, Carola? A ver, les comento. La Fundación para la Superación de la Pobreza es una organización sin fines de lucro, una ONG, como comúnmente se conoce, que está a lo largo de todo el país. En todas las regiones del país hay direcciones regionales. Ya, ¿cómo no? Ya, esta fundación nace durante los 90, el 94, a través de una especie de consejo para la superación de la pobreza, ¿ya? Un llamado que hizo el gobierno a la sociedad civil para que trabajara en pos de la superación de la pobreza, que en esos años tenía alrededor de un 45%. Ya, ¿cómo no? Ya, los niveles eran bastante altos. Entonces, en la conformación de este comité, nace, desde este consejo, nace la Fundación para la Superación de la Pobreza. ¿Y cuál es el fin de esta fundación? Es trabajar por mayores grados de equidad en todo el país, ¿cierto? ¿Cómo lo hace?
¿De qué forma lo hace? A través del trabajo con jóvenes profesionales recién titulados, principalmente, a través de intervenciones sociales. O sea, se hace una invitación a los profesionales jóvenes, jóvenes, a través del programa Servicio País. ¿Cómo no? Esta invitación es por un año a vivir una experiencia y a trabajar en poblaciones poblaciones y comunidades que se encuentren en situación de vulnerabilidad o pobreza. ¿Cómo no? Entonces, tenemos lagunas de pobreza acá o sectores de pobreza acá en la región de Magallanes o en la comuna de Punta Arenas, hablemos de la comuna. Es que nosotros también hablamos de una pobreza que no es solamente una pobreza por ingreso, porque si tú te das cuenta en los datos vinculados a la última CACEN, sí, tenemos un 2,1 de pobreza por ingreso, somos la región que tenemos más bajos niveles de ingreso. Sin embargo, también se habla de pobreza multidimensional, ¿ya? Que tenemos un nivel de 10,1%, si no me equivoco, o por ahí. Y ya ahí es un nivel un poquito más alto, igual es bajo dentro de los rangos que hay en la región, pero nosotros estamos hablando que esto va más allá de no tener dinero, ¿ya? ¿Cómo no? Sino que no poder desarrollarnos en determinados espacios, en lo personal, de no poder estar en el lugar que queremos estar, de no poder hacer lo que nosotros queremos hacer. Vamos a hablar de eso también, de qué pobreza tenemos acá en Magallanes, porque esta pobreza no es la misma pobreza que puede existir en sectores, qué sé yo, de Santiago, o del mismo Talca, o de Curicó, Linares, Concepción, Valdivia, Osorno, que sería del norte. Claro. Alguna vez hicimos un reportaje que lo hizo FOSIS, sí, donde veíamos que había una pobreza in situ, digamos, en las casas que siquiera no tenían piso. Claro. ¿No es cierto? Que pisos de tierra. Entonces uno dice piso de tierra a esta altura, estamos en el 2018, ¿qué está pasando ahí? Pablo y Gustavo, profesionales. Profesionalmente, Pablo, ¿tú eres? Yo soy profesor de artes visuales. Felicitaciones. Muchas gracias. Hoy es el día del profesor. Sí. Sí. Así que felicitaciones por ello, maestro. ¿Te dijiste tú de artes visuales? De artes visuales. Así es. Y Gustavo, ¿tú eres? Yo soy geógrafo de profesión. Geógrafo. Desde sus puntos de vista, un profesor de artes visuales, trabajando en Servicio País, ¿cómo tú plasmas tu trabajo profesional para llevarlo en buena causa a esta fundación? Bueno, nosotros este año estamos trabajando en el sector surponiente de acá de Punta Arenas. Ya, sector Pablo Neruda. Juan Pablo II, sí, Celio Lillo, Diego Portales. En ese sector estamos trabajando. Y estamos trabajando en el área de cultura. Ya. Principalmente nosotros como dupla con Gustavo trabajamos en cultura. El Servicio País tiene más ámbitos. Ya, ¿cómo no? Trabajo, hábitat, ¿cuál se llama? Cultura. Salud, educación. Ya. Nosotros como cultura estamos trabajando lo que es visibilizar principalmente el patrimonio cultural que se encuentra en estos sectores que están más bien invisibilizados, que están lejos del centro de la ciudad, ¿cierto? Y al mismo tiempo llevar la oferta cultural y artística de Punta Arenas hacia estos sectores. Hay problemas así como llevaron un ejemplo, cuando se hacen actividades culturales acá en Punta Arenas, estamos hablando del centro cultural, ¿cierto? El teatro, todas estas actividades, no llegan estas informaciones hacia las poblaciones. O sea, es difícil ver un afiche allá de que se va a hacer una actividad artística. ¿Cómo no? Y al mismo tiempo, los vecinos, al estar bien alejados del centro, el acceso, su hábitat, digamos, claro, y se circunscribe a eso. Claro, los vecinos tienen todo un mundo allá. No, rara vez hay vecinos que la mayoría de allá son adultos mayores. Entonces es muy complejo para ellos trasladarse al centro de la ciudad. También es complejo el tema de los horarios de trabajo. Casi siempre ellos trabajan hasta las 7 de la tarde y las actividades son a las 5 en el centro. O sea, hay varios elementos que, como decía Carola, van afectando a esta pobreza multidimensional, más allá del ingreso, ¿cierto? Y Gustavo, en tu calidad de geólogo,
participando en estas actividades culturales. Uno dijera, a ver, geólogo, si fuera un, ¿no es cierto?, un profesor o un profesor de historia, pero ¿cómo puedes llevar la geología, tu profesión, adaptarte y llevar a hacer un soporte en esta área también? Sí, en realidad no es geólogo, es geógrafo. Ah, geógrafo. Sí. Ah, yo estaba en otro ámbito. Sí. Ya. La ¿Cómo? geología es de la superficie de la Tierra hacia abajo. Sí. Nosotros somos de la superficie en lo que está arriba. ¿Tú eres de esos profesionales que uno ve de repente que andan con unos trípodes y midiendo cosas así o no? Tampoco, esos son los topógrafos. Topógrafo. Ya. Pero en resumidas cuentas, la geografía o el geógrafo tiene que ver con la planificación territorial, el estudio de la relación entre el ser humano y su hábitat o la naturaleza también. Ya, ¿cómo no? La utilización de los recursos naturales, cómo definir ciertas zonas de la ciudad para algunas actividades, etcétera. Más que nada... Es como una mezcla de varias de profesiones. varias cosas, porque si tú dices, me estás dando un pie, me dices, los geógrafos tenemos que ver la cosa territorial, entonces vas a hacer un estudio visual, no sé, o con medición, y dice, acá podemos hacer una población. ¿Puede ser eso? Sí, tiene que ver con eso. Claro. Pues No estamos hablando solamente de como territorio. no solamente como el territorio, no es algo solamente con cosas físicas, con Ya. cosas, también tiene que ver con las relaciones sociales que se forjan, Ya. con flujo económico, el patrimonio cultural del que hablaba Pablo. Ya. Es una entidad compleja que tiene muchas miradas. Y justamente respecto a su pregunta, cómo un geógrafo y un profesor de arte pueden trabajar juntos en un territorio, Claro. es porque la Fundación, el Programa Servicio País, trabaja con una mirada multidisciplinar en donde las problemáticas sociales o socioterritoriales Sí. se abordan desde distintos puntos de vista. Entonces, si bien yo desde la geografía puedo aportar una mirada tal vez más, por ejemplo en este caso, que estamos trabajando dentro de la ciudad, respecto a lo barrial, a la infraestructura de repente, a los servicios, al acceso a servicios. La parte de Pablo tiene que ver más con cómo expresar las identidades de los habitantes a través de distintas iniciativas. Entonces, todo de alguna manera se va vinculando, va dialogando, y así como nosotros en Punta Arenas trabajamos, de nuevo el geógrafo, profesor de arte, en Natales también trabaja una dupla de ingeniero comercial con trabajador social, o de profesor de historia con psicólogos. Entonces Claro. siempre es como, o constructores civiles con ingenieros ambientales, o Claro. geógrafos también. Entonces ahí siempre hay como depende de lo que se vaya a trabajar también, y depende también de lo que... de una serie de cosas, pero lo otro importante es que no se trabaja como desde la carencia de las personas, sino que cuando se va al territorio se busca, se hace un diagnóstico con las personas también. Ya. Colectivamente se diagnostica qué recursos y qué capacidades existen en esa comunidad. Entonces, como decía Pablo, en estas comunidades que si bien no son tan, por así decirlo, antiguas, Sí. aunque bueno, depende, pero tienen como más o menos 40 años, 30 años esas poblaciones, igual hay una historia que es importante rescatar, y ver cómo las personas también se van sintiendo parte de una ciudad que muchas veces no los considera para muchas cosas. Ajá. Porque si bien Punta Arenas tiene unos buenos indicadores de desarrollo, de ingresos, así que estos Desarrollo social. los promedios, Mm. en comparación con el país, es como una buena ciudad para vivir. Igual dentro de la ciudad hay muchas desigualdades, y que muchas veces no son tomadas en cuenta por los promedios, porque como Nicanor Parra dice, si usted se come un pan, yo ninguno. El promedio es que un pan por persona. Eso es- Muy esa es bien. la- Mira tú, ¿eh? Bueno, ahí están. Yo he conocido mucho este Servicio País, no es nuevo, No. hace muchos años, y hay algunos profesionales que llegaron acá como Servicio País, de estos muchachos jóvenes profesionales, y que al final se quedaron acá, se entusiasmaron. A algunos les ha tocado ir a Puerto Edén, otros Correcto, a Natales, otros sí. han llegado a lugares como William, en fin, y son zonas que para ustedes tienen que un poco también sumarse, como el caso de Pablo, a esta realidad. ¿Cuánto tiempo lleva acá, Pablo? Yo llegué
Principios de abril. La primera semana, el 4 de abril, Ya. cuando hubo una tormenta eléctrica, Sí, sí, ese día sí. llegué. Sí, Ya. así que me recibió Punta Arenas con Ya. todo su esplendor. Trajo la tormenta. De esplendor. Sí. No, aquí no somos de mucha tormenta eléctrica, la verdad, ¿no es cierto? No. No, No, pero me tocó la nieve. la nieve, bueno, De eso julio. es más natural de acá, Sí. que tengamos nieve, viento, lluvia, etcétera. Pero las tormentas eléctricas, no, fíjate. Sí. Carola, yo te hablaba de esta pobreza, no sé si se puede llamar disfrazada acá, porque acá, como lo está diciendo Pablo, lluvia, truenos, qué sé yo, relámpagos, no andaría con una población, con una casa de Copiapó o de alguna de estas poblaciones. Yo recuerdo cuando viví en Santiago, Lo Hermida, por ejemplo, Claro. lugares bien críticos, Lo Hermida, La Victoria, La Legua, por el sector de La Pincoya al fondo, poblaciones que son con unas fonolas rías y con unas piedras. Aquí viene un viento y la piedra vuela a la primera de cambio, entonces esa es otra pobreza, ¿no es cierto, Sí, Carola? claramente. Pero obviamente que desde ese rango, entonces, ¿cómo podemos nosotros visualizar esta pobreza magallánica? Claro, nosotros hablamos como fundación y como dirección regional, consideramos que la pobreza acá está invisibilizada. Ya. ¿Por qué? Porque claramente por el contexto que tenemos no podemos percibir de buenas a primeras. Sí hay lugares que pueden tener a lo mejor cierto tipo de deterioro visible, Ujú. pero la generalidad no existe, ¿ya? Y con los indicadores que además tenemos, lógicamente estamos diciendo que no existe pobreza. Ya, Sin embargo, también como mencionaba Pablo, desde la mirada de pobreza multidimensional, podemos decir también que hay muchas personas que se sienten invisibilizadas, especialmente en los barrios en los cuales nosotros trabajamos. Ya. Declaran cierta invisibilización, o sea, declaran no ser parte o no ser tomados en cuenta dentro de esta gran ciudad donde nosotros vivimos relativamente bien. Y eso es parte también de cómo se mira la pobreza multidimensional, un reconocimiento a las personas que llegan a determinado territorio. Si yo te comento, por ejemplo, el trabajo que desarrollan los chicos, cuando hicieron su diagnóstico, claro, la mayoría de las personas declaraban haber llegado en los 80 o algunas personas antes al territorio, y que habían forjado y creado estos barrios a pulso, incluso muchos años antes, habían construido en algunos casos sus casas, en otras, claro, lo habían hecho a través de subsidios y todo, pero había una necesidad de reconocimiento bastante grande, y que en realidad no es percibido por el común de las personas o la ciudad o los distintos servicios públicos o privados o la sociedad civil en general, por todos los habitantes porque de acá. Punta Arenas, por ejemplo, escapa un poco al patrón de otras ciudades del país donde dice que hay un cordón de pobreza. Claro, acá no No es sé si usted lo ha visible. percibido, Sí. o tú vienes llegando en abril, Pablo. Aquí no existe esos cordones de pobreza como pueden haber en otras ciudades de Chile. Sí, por ejemplo, ¿no? De lugares definidos. sí, Sí. por ejemplo, yo vengo de la séptima región, donde es muy conocido la zona muy rurales. Rurales estamos hablando de ese campo antiguo que se muestra en la tele. Sí, aún, claro. aún hay sectores que son casas de adobe, son colegios chiquititos, Claro. y que ciudad con ciudad también están bien alejados y es campo. Claro, porque acá uno, por ejemplo, ni en los sectores rurales acá se puede percibir que haya una pobreza extrema. Y estoy hablando de la gente que tiene que generalmente están en las parcelas y que trabajan la tierra y que tienen los invernaderos, ¿no es cierto? Ellos trabajan la tierra Sí. y viven relativamente ahí defendiéndose, Sí, pero construyendo también- sus casas. Claro, pero ahí hay otros factores que entran en juego, por ejemplo, el acceso a educación, acceso a cultura, a distintos servicios. Ujú. Entonces, ahí ya no solamente estamos hablando de ingresos, por ejemplo. Claro, claro. Y hay un componente súper importante que tú señalas ahí, Ujú. es que nosotros como fundación también tenemos este concepto o determinados enfoques bajo los cuales trabajamos. Ya. Uno es el promocional y el otro es el territorial. O sea, Ya. la idea es que los profesionales que llegan acá a la región trabajen en los sectores y vivan en los sectores donde existe determinada vulnerabilidad, y a partir también de ese reconocimiento que comentaba Gustavo, Ujú. de los recursos y capacidades, reconociendo también obviamente los problemas que existen, Sí. puedan trabajar, pero acorde a la realidad de cada territorio, y eso Oye, es súper relevante. Eso me hace recordar el servicio país. O yo soy más viejito, vengo de los años 60, entonces, ¿qué pasaba los veranos o los inviernos? Las escuelas de verano, Claro. o las escuelas de invierno, que partían los universitarios
hacer trabajos libres al sur de Chile, se tomaban los trenes y viajaban grupos grandes, no sé si por lo menos lo han leído, ustedes son más jóvenes, pero ese era un trabajo muy interesante que hacían los estudiantes, los arquitectos, los ingenieros, los, qué sé yo, constructores civiles, abogados, y los chicos partían con mochila al hombro nomás y salíamos a trabajar y a aportar. Esto del servicio país es más o menos, no sé si es un símil, algo parecido a aquello, pero no deja de ser un trabajo muy interesante el de ustedes, ¿eh? Igual hay que salir, dejar la casa, dejar La comodidad, familia, claro. la comodidad. Y es verdad lo que dice la Carola, que por ejemplo tienen que ustedes vivir en el sector también. O sea, En la comuna. en la comuna. Ah, en Sí. la comuna. Sí. Claro, pasa que los chiquillos que están en Natales, claro, están en Natales o en Castillo, están en Castillo. Ya. A mí, me tocó Punta Arenas es bien grande, entonces, y los problemas de arrendar casa o piezas son importantes acá en Punta Arenas, Claro, entonces sí. al final uno tiene que ir, ser más boquilla y, ¿Cómo no? y quedar en algún lugar cómodo. Exactamente. Ahora eso a ustedes. ¿Ella es la jefa de ustedes o no? Ella es nuestra jefecita. Nuestra Sí, directora. ella es la directora nacional de la fundación. Sí. Sí, sí. Entonces tú trabajas con ellos, planificas con ellos. Esa es la labor en lo concreto, ¿no? Claro, pero además tenemos una jefa territorial, Ah, ya. Una jefa técnica que apoya a los 12 profesionales que tenemos acá en la ¿En en comuna o la región. En la región En la son región 12. son 12 profesionales. ¿Ustedes se conocen los 12? Sí, 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 sí. Ahora sí, pero no se conocían. No nos conocíamos, hay chiquillos de Iquique, Santiago. ¿De Iquique? Sí, Sí. sí, Atravesamos medio país Sí. 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 para llegar acá. Y esa es la apuesta también, que conozcan otras realidades. Sí, pues. Todavía estar como chupetín helado el de Iquique acá. Estuvo un buen tiempo, pero Ah, yo sí. creo que ahora ya está más aclimatado. Aclimatamos. Sí. Sí. Claro. Sí. Hay bueno, tú puedes comentarlo mejor, pero la dirección establece hay una postulación, hay un proceso de postulación donde la gente prioriza algunas regiones donde les gustaría trabajar. Y después, en base a las necesidades de esas regiones, se va ajustando ahí. ¿Y tú no postulaste a otro lugar, Yo Gustavo? postulé a Magallanes como primera opción. Ya. Como segunda no me acuerdo ya, pero sí, Magallanes era mi primera opción. ¿Y tú Yo estudié en eres- Valparaíso, pero Pero tú eres magallánico. No, sí, ¿Y soy estudiaste en Valparaíso en dónde? en la Católica de Valparaíso. En la Católica de Valparaíso. Mira tú. Bien, ya tenemos un alcalde magallánico, Así es. don Jorge Sharp. De hecho, Fajardo. él era presidente de la federación cuando yo estaba en primer año o segundo año. Ya. Por ahí. Mira, ya estás egresado. No, somos todos titulados. Titulado. Sí, sí. Varios son ya, no es su primer trabajo necesariamente. Ya. Sí. Bien, pues. Oye, estamos en la hora. Queremos hacer una sí, invitación. Por favor, todo el micrófono suyo. Ya, este mes de octubre se abrió el proceso de postulación al programa Servicio País. Entonces estamos invitando a todos los y las jóvenes a inscribirse en la plataforma serviciopaís.cl. ¿Cuáles son los requisitos? Estar titulado con una carrera de 8 semestres y estar dispuesto también a trasladarse a cualquier punto del país, ¿ya? Y la idea es que puedan también, además de conocer una experiencia distinta, aprender, porque tenemos un proceso formativo en paralelo que es súper interesante. Ah, mira, ya. ¿Sí? Y además pasarlo bien trabajando. Porque yo creo que ellos al final lugares. igual tienen que rendir un informe Claro, sí. de su trabajo. Siempre. 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 A mí me cada rato, interesaría, cada por rato. ejemplo, Siempre. alguien podrá postular y decir, yo quiero ir a Bisbiri. ¿Puede ser? Puede ser. O acercarse Puede ser. a la zona, una zona de conflicto en Chile, que puede ser el mundo mapuche, estar en la región de la Araucanía, y que vayas a Lonquimay, que vaya a Padre Las Casas, qué sé yo, a trabajar en medio de una zona de conflicto que también no deja de ser. Implica su riesgo de repente esto, Pablo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, por ejemplo, yo tengo entendido que los chicos que están en la séptima región están en zona, por ejemplo, en Bichuquén, Ya. Licantén, que son zonas bien apartadas de la zona urbana. Sí, O sea, como- para llegar a la primera zona, así como ciudad grande, es Curicó, Talca, que son alrededor de 3 horas. Y es campo. Allá están los chiquillos, entonces... O sea, de partida tiene que saber andar a caballo.
De partida tienen Una que cosa andar a así. caballo, sí. Sí, bueno, tiene otra movilización. Si no Medio sabe, campo. aprende. ¿Ah? Si no sabe, aprende. Y si no sabe, aprenden, como los chiquillos que están acá en Castillo. En Castillo. Sí. El equipo de profesionales son 2 chicas que están en Cerro Castillo y cuando se corta el camino o se congelan las cañerías o hay Bueno, mucha nieve, deben adaptarse. Ya pasó, eso no asuste a la gente, lo que ya pasó, eso ya. Pero sabes que es estamos en súper bueno. primavera. Pero sabes que es súper bueno, Sí, porque sí. así llegan profesionales que están dispuestos a perder todo el año. Me parece muy bien. Sí. ¿Y cuánto dura el trabajo de ustedes? ¿Cuánto tiempo se quedan acá? Un año. Un año. Un año, sí. Ujú. Pero un año que te quedas acá, no llega la fiesta, la Pascua, el año nuevo, te vas a ver estar con tu Sí, familia. ahora para las fiestas patrias me fui una semanita a zapatear a la Zapatear séptima a región. a sí. San Javier. Sí. Oye, un vino bueno por allá. Hartos vinos buenos en San Javier. Zona de vino San Javier. No, yo lo prefiero allá en Chillán. En Chillán hay un lugar que se llama... Uy, ¿cómo se llamaba? Oye, un vino parecía vino de misa y lo llevaban en garrafa, me acuerdo yo. Oye, sí, ¿cómo se llama esa? Tiene un nombre muy... Ya, en el sur también hay una ciudad bastante similar al nombre de ese... Está cerquita de Chillán, son Sí. pueblos, pero viñateros por sobre todas las cosas. Vinos muy buenos, vinos puros, no están esos químicos, no. No, de ahí mismo de la tierra. Vinito, claro, recién salía de uva. Ahí está. Sí. Ya. Oye, y lo Sí. último, proyectos de voluntariado, ¿no? Sí, nosotros, una invitación. Ya. ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, dale. Junto a INACAP estamos haciendo un proceso de recolección de libros ¿Ya? para la biblioteca comunitaria que se va a realizar en el Jardín Infantil Cumbres Patagónicas. Ya. Tenemos a varios involucrados, INACAP, ex-DIVAM, que ahora se llama... Sí, la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo. Claro. Y este mes INACAP está haciendo recolección de libros. Ya. Uno puede ir a dejar un libro en buen estado, principalmente para niños y adultos mayores, ¿Cómo no? que son para la población en donde estamos trabajando. ¿Cómo no? Entonces, todo este mes de octubre INACAP está recopilando los libros que quieran ir a dejar. ¿Y se dejan dónde? En el departamento estudiantil de INACAP, en Ya. el DAE. ¿Cómo no? Sí. Y además gentil. estamos Sí. trabajando en el mismo proyecto de voluntariado. Vamos a necesitar personas para que nos apoyen Ya. en pintar murales. Ah, muy bien. Pintar murales. En vez de estarlo rayando las paredes, que sea un lindo mural, Correcto. y hay una lógica y de respeto, es decir, hay un mural ahí, ese no se toca. Hay una lógica de que Súper. los que rayan y los muralistas saben cómo se maneja eso. Chiquillos, gracias por estar, Gustavo, Pablo, Muchas gracias. Carola. Gracias a usted. Muchas Muy gracias gentil. por la invitación. Jóvenes de Servicio País y la directora regional de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Carola Tapia. Carola, no sea Paola. Carola Tapia, ya está. Muy bien, nos ha acompañado. Fue lo primero que me dijo. No, yo me llamo Carola, no me cambie el nombre. Perfecto, muchas gracias. Junto a Miranda Dobson Propiedades, el sueño de la casa propia ahora es una realidad. Acérquese a las oficinas de Miranda Dobson Propiedades, que está en pleno centro de la ciudad, aquí en calle Chiloé 755, al ladito de Colón. Ferretería Prat con sus 2 locales para todo lo que usted necesite en la construcción, en Prat 2573, Mardones 0995, y Hostal Azoy, que está en el corazón mismo de la ciudad de Puerto Natales, en Esmeralda 1367, el teléfono al cual usted puede llamar ya, llame ya al 999 98 58 93. Ya está, llama, no lo anotó, 999 98 58 93. Déjeme revisar porque no vaya a ser que meta las patas con el teléfono. ¿Dónde lo tengo ese teléfono? A ver. Tampoco. Vamos más, hojita más atrás. Sí, 999 98 58 93. Eso es correcto. Ya, nos separamos un instante y volvemos luego.